Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Hoy tendremos un tema interesante, diverso, diferente, que va en el marco de una actividad que va a llevar la Asociación Bancaria de Guatemala y la Escuela Bancaria de Guatemala, la ABG y la EBG. Hoy tenemos con nosotros al licenciado José Gómez. El licenciado José Gómez, pues, es miembro activo del comité, eh, es representante del comité académico Corefis de la Asociación Bancaria de Guatemala. Para hablar un poquito del licenciado Gómez, él es mercadólogo con un posgrado en sostenibilidad y una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional. Actualmente es subgerente de sostenibilidad en el banco BAC Guatemala. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y 5 años liderando programas financieros y liderando programas y proyectos de desarrollo sostenible. Además, también es catedrático de la Universidad Galileo y la Universidad Landívar. El tema de la sostenibilidad es un tema que Guatemala ha ido absorbiendo durante el tiempo, porque es necesario de que las empresas en sus diferentes sectores empiecen a tener responsabilidad social, no solo pues el giro que es el negocio, sino también empezar a generar otro tipo de actividades en las cuales haya una alianza entre las empresas privadas, el sector social, el sector ambiental. Entonces, eso es importante para ir formulando unos nuevos esquemas de negocios. En la actualidad hay un total del 90% del parque empresarial de Guatemala lo conforman las micros, pequeñas y medianas empresas. El 46% de ellas generan exportaciones del país. Según los últimos datos del Ministerio de Economía, es decir, casi la mitad de ingresos de divisas del país se debe al trabajo de estos emprendedores, que además son responsables del 80% de la generación de empleos en el país, por lo que generan la mayoría de movimientos económicos de Guatemala. José, gracias por estar aquí en el Factor Seguridad. Este tema de los negocios sostenibles es un tema bien interesante porque tiene muchas aristas. Lo que hemos ido estudiando, la relación con el ambiente, la relación con la población, donde las empresas están. Vos que has estado ya varios años ya con estos proyectos de desarrollo, más tu experiencia financiera, pues te dan una idea complementaria a ambas, claro, de la importancia de cómo el sector financiero o bancario se relaciona también con los emprendedores, con las claro, micros, pequeñas y medianas empresas. Para empezar netamente con el tema, en pocas palabras para nuestros televidentes, en palabras digeribles, ¿qué es un negocio sostenible? Con gusto, Luis, y un gusto poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de un negocio sostenible, es aquel que no solamente ve la dimensión económica, es decir, no solamente busco que mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento sea un negocio rentable, sea un negocio que genere utilidades como tal, sino que lo que yo busco es que esta rentabilidad que me está dando mi negocio tenga un impacto social y que también los recursos con los que yo estoy llevando a cabo todas mis operaciones comerciales tengan un impacto positivo con el ambiente. Y les pongo un ejemplo. Cuando estamos hablando de la generación de una empresa cualquiera, y justo Luis lo decía hace un momento, las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa en Guatemala generan más del 80% del empleo. La empresa como tal, dentro de la generación de empleo, podríamos decir que tiene un impacto positivo en la sociedad porque está generando justamente esta nueva cantidad de empleos como tal. Pero también podríamos empezar a decir de que de una u otra forma buscamos un impacto positivo con el ambiente. Bajamos la reducción del papel, utilizamos materiales de una u otra forma que se le pueda dar un segundo uso y estamos también buscando de una o de otra manera que los productos que nosotros estemos generando tengan un impacto dentro del planeta de una forma más positiva, por ejemplo, una economía circular. Entonces, creo que cuando hablamos de un negocio sostenible es justamente este que tiene, y a mí me gusta llamarlo mucho, los lentes de 3D, ¿sí? Que sea económicamente rentable, que tenga un impacto social positivo y que de otra forma sea responsable con el ambiente. Creo que así podríamos resumir qué es un negocio sostenible. Sí, y fíjate que te preguntaba fuera de cámaras
que si eso tenía que ver mucho con la responsabilidad social empresarial, que tal vez es una primera fase, ¿no? Claro. de todo de este movimiento. Yo he visto con algunos clientes y con algunas personas que están, por ejemplo, en la generación de energía, en hidroeléctricas, en fincas que producen ciertos productos y todo esto. Tratan ellos ya de que, digamos, su giro de negocios sea como amigable, ¿no? O sea, que sea amigable, primero, con todas las de ley, ¿no? Claro. Porque eso es lo importante, la certeza jurídica. A pesar de que Guatemala sufre mucho de esa falta de certeza jurídica, pues ellos aún se animan a generar pues negocios e invertir y generar rentabilidad. El impacto social pues se ve cuando vos venís y involucras a las poblaciones que están aledañas a los proyectos y que ya sean partes de ese crecimiento. O sea, claro, no solo que la empresa avance y crezca, sino que también ellos estén ahí sí que relacionados al proyecto. Claro. Y finalmente el tema ambiental es sumamente importante y delicado. Nosotros ya hemos hablado un poco aquí de la seguridad ambiental y digamos, el andamiaje legal guatemalteco y la institucionalidad pública aún son muy deficientes o digamos está muy dispersa. Tenemos que el CONAP, que el INAV, que el Ministerio de Ambiente. Total, es una serie de instituciones con una serie de instrumentos, pero que al final son necesarios para poder generar este tipo de negocios que vos ya le llamaste el 3D. ¿Ah? Claro. Ahora bien, ¿quiénes serían? Contarnos un poquito de historia. En el programa, como te comentaba, nosotros tratamos de ser lo más académicos posible, lo más técnicos posibles, y nos gusta como conocer los antecedentes de estos tipos de acciones. ¿Quiénes serían los ideólogos de esta corriente de negocios, de lo que es un negocio sostenible? ¿De dónde viene esta tendencia? Sí, les cuento un poquito. Hace muchos años atrás, y estamos hablando de la revolución industrial prácticamente, cuando tenemos muchos movimientos sociales, las Naciones Unidas establecen el Pacto Global. ¿Sí? Okay. El Pacto Global nace con 4 pilares fundamentales. Son 10 principios, pero 4 pilares fundamentales. Y entonces lo que hacen las Naciones Unidas es decir, ok, si la empresa quiere ser una empresa socialmente responsable, tiene que cumplir con 4 puntos macros, si lo podríamos decir así. Primero hablamos de derechos humanos, prácticas laborales justas, políticas anticorrupción y medio ambiente. Esos son quizás como los 4 principios que hablamos para que una empresa sea socialmente responsable. Y si me regreso un par de años atrás, quizás ustedes lo han escuchado, lo conocen por ahí, a Milton Friedman, por ejemplo, que habla y él dijo, la única responsabilidad que tienen las empresas es ser rentables, ¿sí? Porque una empresa que no es rentable tiene que despedir a sus empleados, no puede seguir operando, claro, etcétera, etcétera. Si lo traemos hoy en día, yo diría, no es la única responsabilidad que tiene la empresa, pero sí la más importante. Las empresas son entes lucrativos que de una u otra forma necesitan generar dinero. Y entonces cuando yo hablo con algunos empresarios, les digo, no me digas qué haces con tu dinero, mejor decime cómo conseguiste ese dinero. Y entonces partimos ahí del Pacto Global de las Naciones Unidas. Luego las normas ISO, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, la ISO 9001, por ejemplo, que es la ISO de estándares de calidad, desarrolla la ISO 26000, que es la ISO de la responsabilidad social. Y entonces lo que hace esta norma es decir, ok, aquí tienen un lineamiento, aquí tienen un manual para dejar de tener buenas intenciones a buenas acciones. Y entonces dentro de estas son 7 materias básicamente de las normas ISO 26000, que básicamente engloba lo que las Naciones Unidas ya habían desarrollado, pero agrega algunas otras. Por ejemplo, el relacionamiento que se tiene directamente con las comunidades, el tema de proveedores o cadena de valor, básicamente, el tema de mercadeo, y entonces es básicamente donde las empresas van armando o van desarrollando cierto tipo de gobernanza, si lo podríamos decir así. Aquí hay algo bien interesante, y es que pasando tiempo, porque luego las Naciones Unidas lanzan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por aquí también es algo que hemos escuchado mucho hablar de eso, y un montón, si lo podríamos decir así, de normativa internacional, que la verdad, más que ahondar en qué es todo lo que tenemos de temas de certificaciones, de temas de políticas y demás, a mí lo que me gustaría es partir básicamente de la esencia de un negocio sostenible. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad social empresarial,
hablamos de las acciones socialmente responsables que tiene que tener la empresa. Luis lo decía, desde la parte del cumplimiento legal, Claro. desde la parte de ser una empresa responsable en el pago de tributarios, si lo podríamos decir así, con sus empleados, con sus clientes, con sus colaboradores, etcétera, etcétera, partimos en que la responsabilidad social son acciones, ¿sí? La responsabilidad social a mí me gusta decir que es el camino, pero la sostenibilidad es la meta. Todas las empresas quieren ser sostenibles. ¿Qué significa ser sostenible? Ser sostenible significa generar lo suficiente para poder seguir operando en el largo plazo, ¿sí? Partimos básicamente de que la sostenibilidad es no acabarme los recursos el día de hoy para que las siguientes generaciones tengan todavía recursos para poder seguir existiendo. Es decir, ¿cómo logramos hacer eso? Por ahí personas han dicho que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad es más un tema como filantrópico, ¿sí? Yo regalo, yo doy, yo estoy donando, etcétera, etcétera. Si me preguntan a mí, que vengo quizás como un lado empresarial, yo les diría que la filantropía es necesaria, más en Guatemala. Más en Guatemala, que tenemos indicadores altos de desnutrición, de analfabetismo, muchos retos básicamente. Yo les diría, ¿cuál es el riesgo que tiene la filantropía en países como el nuestro? Es un tema de dependencia, ¿sí? Yo les regalo computadoras a una escuela, pero tengo que regresar al siguiente año a volverles a cambiar las computadoras porque se les arruinaron. Claro. Versus, si empezamos a establecer diferentes acciones que me permitan una sostenibilidad como tal, lo que puedo hacer es partir básicamente de ese famoso dicho de que le estoy enseñando a pescar en lugar de darle pescado. Entonces, la sostenibilidad parte de eso y así viene quizás un poquito la parte desde atrás, si lo podríamos decir de esta manera. Y creo que algo interesante es que hoy en día estos temas de sostenibilidad están en el ojo del huracán, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto, pero incluso las personas dicen, y hay estudios de esto, que los millennials y los centennials están dispuestos a pagar más siempre y cuando, más por un producto, siempre y cuando la empresa o el producto tenga una razón de ser. Y aquí claro, hubo un cambio, una migración de empresas con propósito, ¿sí? Muchas empresas hoy en día dijeron, quitemos la visión, quitemos la misión, reformulemos los valores y más bien desarrollemos un propósito. ¿Para qué existe la empresa? Yo creo que eso es justamente algo que nos lleva a que es una empresa o un modelo de negocio sostenible. Sí, no, totalmente. No, yo creo que esa es la tendencia global, tratar de, creo que ya han existido muchos, tal vez un tema muy sensible hasta políticamente hablarlo. Digamos, hay líneas de pensamiento ideológicas en el país donde se ha hablado de por ejemplo, la explotación de los recursos naturales claro, por parte de la iniciativa privada. Al final, pues, si no hay ese tipo de explotación o de uso, la palabra es el uso medido, controlado, regulado, y donde la población también está. Por eso me pareció interesante lo que mencionaste, esa gobernanza, porque esa es realmente ahora la nueva modalidad de hacer gobierno. Claro. O sea, estar pegado a la población y a la ciudadanía por medio de la auditoría social, la participación ciudadana, o sea, que haya gente organizada y que los proyectos estén y que estén enlazados todos. Claro. Porque, digamos, si vos venís y haces un proyecto, pero la población no sabe nada, lo primero que vas a generar es conflictividad social. Y yo creo que este tema, los 4 pilares que vos me dijiste fueron interesantes: derechos humanos, todo el área laboral, el tema de la corrupción, que es un tema que, claro, que en Guatemala aún no está sosegado, ¿no? O sea, siempre hay una forma de vulnerar la norma y los procedimientos y las instituciones, y definitivamente el medio ambiente, ¿verdad? Que Guatemala claro, pues es un país altamente agrícola, y si no manejamos los recursos de una manera responsable, vamos a tener problemas. Ahora bien, danos algunos ejemplos de negocios sostenibles que vos hayas visto en estos años de experiencia, por ejemplo, siempre viendo los 3 aspectos, el social, el ambiental y el económico. Por ejemplo, ¿qué industria en tu experiencia, o va a haber alguna línea base con indicadores que nos digan esta industria está migrando a los negocios sostenibles, y hay algunas pues que son reacias, vamos, porque siempre va a ser así? Claro. ¿Ya? Entonces, digamos, danos tu experiencia a nivel de indicadores. ¿Qué industria está más fuerte? Ok, yo creo que aquí son varias, la verdad, porque hay algo bien interesante, y es que las empresas constantemente van cambiando,
se van adaptando, incluso hay industrias que de una u otra forma, por el giro de negocio como tal, se tienen que ir adaptando a este tipo de temas. Y les pongo un ejemplo claro que tal vez es un poquito la expertise que yo tengo y luego si quieren les doy ahí algunos otros ejemplos. Pero la banca, por ejemplo, la banca es, por todos los entes reguladores que tiene, por todos los compromisos que tiene a nivel de normativa internacional como tal, son industrias que de una u otra forma vienen migrando. Yo tengo más de 10 años trabajando en la banca y hace muchos años atrás, cuando empezaba con estos temas de sostenibilidad, los bancos nos jactábamos y decíamos, un banco no tiene impacto con el planeta porque al final somos una empresa de servicio. Y por ser una empresa de servicio, lo que hacemos es consumir luz, agua y papel básicamente. Por los acuerdos de París, básicamente donde la banca se vuelve parte de uno de los roles fundamentales por la crisis climática que nosotros estamos viviendo, es ahí donde toma una relevancia cada vez más fuerte. La pregunta es, ¿por qué un banco tiene que ver o está tan al foco, si lo podríamos decir de esta manera, por el tema del calentamiento global y la crisis climática como tal? ¿Qué es lo que pasa? Los bancos han venido evolucionando y han venido adaptando diferentes formas de sistemas de gestión del riesgo como tal. ¿Cuál es el giro de negocio de un banco? Administrar riesgos, si ustedes me lo preguntan a mí. Entonces, ¿qué es lo que la banca ha hecho? ¿O qué hace un banco responsable hoy en día? Un banco responsable es aquel que se cuestiona para qué o qué es lo que va a hacer el cliente al que yo le voy a prestar la plata, ¿sí? Correcto. Yo le puedo entregar dinero a un cliente y podríamos hablar de una inmobiliaria por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces yo le voy a prestar dinero a esta inmobiliaria porque es rentable, porque es económicamente atractiva y porque a mí me va a generar un interés bastante relevante en esta transacción de dinero. Ahora, la pregunta a todo esto es, ¿qué es lo que va a hacer esta inmobiliaria? Resulta que puede venir y puede secar un río porque necesita construir básicamente un proyecto inmobiliario. O puede talar un bosque básicamente para poder hacerlo. Entonces, el impacto reputacional no solamente se viene a la inmobiliaria, sino que se viene al banco. Porque lo que va a decir la sociedad es quién dio los fondos para que pudieran hacer eso. Entonces, esto es básicamente, y aquí los bancos lo llaman como un SARAS, que es un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, básicamente. Entonces, con esto, los bancos han venido evolucionando y han venido adaptando diferentes metodologías, y una de ellas es el famoso ESG o ASG, que son criterios ambientales, sociales y de gobernanza, porque si yo te voy a prestar ese dinero, lo que yo necesito saber es cómo vas a mitigar los riesgos ambientales, los riesgos sociales y cómo es la gobernanza de la empresa para saber si tiene esta capacidad como tal. Eso se los puedo decir desde una industria que tiene la visibilidad para ver diferentes o al resto de las industrias como tal. ¿Por qué? Porque los bancos le prestan plata a ingenios, a cementeras, petroleras, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra forma, todas estas industrias tienen que venir migrando, tienen que adaptar sus modelos de negocios, hacer modelos de negocios con una triple visión, ¿sí? Social, ambiental y económica. Sencillo, porque necesito que el banco me esté financiando, necesito poder adaptarme a esto, pero también el consumidor va a hacer algo que me lo va a pedir. Y aquí caigo con un ejemplo también que es un ejemplo guatemalteco y me imagino que muchos de nosotros lo conocen y somos clientes, que es Ecofiltro. Ecofiltro es un modelo de negocio sostenible y yo tengo años de ser cliente y no es por hacer publicidad, pero me encanta este modelo de negocio. ¿Por qué? Vean esto qué interesante. Primero, Ecofiltro es un producto rentable, si lo podríamos decir así, para la empresa como tal. Tiene un impacto social. ¿Por qué? El modelo de negocio de Ecofiltro, como ellos lo empiezan a despenicar, si puedo decir esa palabra básicamente, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo nace esto? Un niño no puede ir a la escuela porque está enfermo, y está enfermo porque está tomando agua contaminada. Correcto. Y entonces si lo empezamos a ver a gran escala, para salir de la pobreza, ¿qué necesito? Necesito trabajo, ¿sí? Necesito ingresos, necesito trabajo y necesito poder llevar desarrollo básicamente, pero no puedo trabajar porque no tengo estudio. No tengo estudio porque no tengo salud, y no tengo salud porque probablemente las condiciones en el lugar donde yo estoy probablemente no existan o no son tan accesibles. Entonces Ecofiltro, con el simple hecho de llevar agua purificada, puede ir reduciendo un poquito esta brecha. Entonces ahí hablamos del impacto social. Y el impacto ambiental es básicamente porque después de utilizar el producto,
entra en un enfoque de economía circular. Yo lo puedo convertir en una maceta, lo puedo convertir en una planta y demás. Entonces, esto es algo bien interesante y un poquito, Luis, ahí es donde van migrando un poco los modelos de negocios sostenibles. No, definitivamente. Y esto, lo de la economía circular, es bien interesante porque creo que ha generado, como te dijera yo, nuevos ecosistemas, ¿no? Claro. Lo que comentaste de Ecofiltro es bien interesante, ya que hace que se encadene todo. Totalmente. Y tratar de salir de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso. Total. ¿Ah? Ese creo yo que es la parte más interesante de lo que son estos negocios sostenibles o esta sostenibilidad que se busca, porque al final lo expresaste perfectamente. Una persona que quiere ir a estudiar tiene que tener buena salud, y si estudias vas a poder trabajar, y si vas a poder trabajar vas a poder producir, Claro. y por si estás produciendo no vas a robar. Entonces, o sea, es Claro. toda una cadena, o sea, y Total. creo yo que esto de los negocios sostenibles es eso, vamos, buscar, tratar de encontrar todos puntos de convergencia o de cohesión, Claro. ¿ya? Entre cabal, lo que estábamos hablando, lo social, lo ambiental y lo económico. Y lo económico. Ahí sí que no hay nada más que agregar en eso. Se habla también de negocios sostenibles que deben de tener ética. Claro. Esa es una de las partes importantes. Hablamos ya de los derechos humanos, de las condiciones laborales adecuadas, pero digamos, ¿cómo podemos medir los niveles de ética en una empresa, en un negocio? Por ejemplo, vos que estás en la banca y has liderado proyectos de sostenibilidad, y bueno, vamos a decirle, bueno, vamos a darle plata a estos cuates, pero ¿cómo medís ese enfoque de la ética? Porque es un tema tan subjetivo, ¿no? Claro. O sea, yo te puedo presentar, mira, yo tengo una hoja impecable y he hecho esto y esto y esto, pero ¿cómo lo medís? Claro. ¿Vos? O sea, ¿qué tan importante es la medición de la ética? ¿No? O cómo medís el impacto de lo que vos vas a dar o lo que van a dar, cómo va a beneficiar a la población. ¿No? Claro. ¿Qué pensás de eso? Ahí es algo bien interesante y yo creo que ahí partimos también mucho de que quién hoy en día nos reconoce por ser buenas personas. Creo que viene mucho con la moral que tenemos básicamente hoy para poder hacer las cosas, pero básicamente y de una forma sencilla, lo que se hace para poder saber de que los fondos que yo le estoy dando a una empresa se van a utilizar de la forma adecuada es con un seguimiento, es con un tema de reportería básicamente. Y eso es lo que pasa muchas veces también cuando nosotros hacemos diferentes desembolsos. Lo que nosotros le pedimos a la empresa es que nos muestre qué es lo que hicieron con el dinero. Yo te doy plata para poder comprar paneles solares, ¿sí? Ahora, yo necesito tener la evidencia, la muestra, la cotización básicamente para saber que colocaste esos paneles solares en lugar de que te fuiste de vacaciones con toda tu familia, por poner un ejemplo. Entonces, ahí es justamente como de lo que hablamos en esta parte de aquí. ¿Cómo se mide la ética? ¿Cómo sé si la persona es responsable, no es responsable, si es buena, no es buena? Creo que eso, como bien lo decías, Luis, es una forma muy subjetiva. Creo que ahí nos basamos más en acciones concretas de decir, ok, primero necesito saber cómo están tus políticas, tu lineamiento, tenés un código de ética, por ponerlo así, porque yo creo que de eso parte básicamente cualquier empresa responsable, ¿sí? Quiero ver tu código ética, quiero ver, es toda la gobernanza que lo rodea. Por eso quiero hacer mucho énfasis en el tema de ESG, porque es básicamente lo que los bancos hoy en día están solicitando. Y si ustedes como empresarios dicen, yo quiero empezar con este camino, y yo creo que eso tal vez lo hablamos después del corte, creo que es la sostenibilidad ha dejado de pasar de ser algo emocional a algo racional. Antes era qué bonito, pintamos escuelas, sembramos árboles, hacemos esto. Hoy en día es más racional. Cómo la sostenibilidad está íntimamente ligada al negocio y cómo la sostenibilidad hoy en día es el negocio, que creo que es algo bien importante para que lo podamos discutir. No, y fíjate vos que, perdona que te tutee, vamos, pero realmente es bien interesante hablar de esto porque, digamos, una de las funciones del gobierno o de un estado es el bienestar de su población, de su territorio y de su marco legal. Esos son los tres elementos de un estado. Pero digamos, yo que he estado en diferentes lugares me he dado cuenta que se hacen proyectos, pero no son sostenibles. Se caen. O viene alguien más y los vuelve a cambiar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Vamos a cortar así de tajo esto. Vamos a regresar con
con la actividad que viene en estas próximas semanas, en la cual vos vas a ser panelista y vamos a ir hablando un poco más de los negocios sostenibles. Esto es Factor Seguridad, venimos en un próximo minuto. Gracias, muy buenas noches. De vuelta aquí con Factor Seguridad. Estamos hablando con José Gómez, es un mercadólogo experto en liderar proyectos de desarrollo sostenible. También es miembro de la ABG. Ahorita para este mes de abril va a haber un congreso. Es el congreso que se llama, me dijiste el nombre. Es el congreso Corefis, ¿verdad? Corefis. Sí. En la cual vas a estar exponiendo, si no me equivoco. Sí. El Corefis pues tiene varias líneas de trabajo, por así decirlo. Habla sobre el financiamiento sostenible en apoyo a objetivos globales, a la lucha contra el cambio climático, que es un tema que para algunas líneas ideológicas en el mundo creen que son teorías de conspiración, pero cuando vemos los cambios que hay en las estaciones, la sequía en los ríos, en los lagos, la contaminación de todo esto, realmente es un problema que nos va a afectar. Yo considero, sin ser apocalíptico, pero yo creo que la siguiente guerra va a ser en torno al agua, porque hay lugares donde no hay. Y si hay es mala, ¿no? Vos. Entonces ya aquí en la ciudad vos lo ves sin irse fuera de la Guatemala profunda que le llaman. Vos estás aquí en la ciudad y hay lugares donde no hay agua. Claro. Y si hay no es potable. Entonces el ejemplo que vos pusiste de Ecofiltros fue interesante. Este Corefis también habla sobre fuentes de financiamiento que puedan favorecer a los esfuerzos de todos los sectores económicos y productivos. Y también está todo lo que es la gestión de sus recursos operativos, financieros, logísticos y humanos. Entonces, contanos un poquito del Corefis antes de seguir platicando con lo que es los negocios sostenibles. ¿Qué es lo que busca este Corefis? Claro, para contarles un poquito. Es el Congreso Regional de Finanzas Sostenibles. Este es el 4º año consecutivo que se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que busca? Sabemos que la sostenibilidad hoy en día no es algo opcional. La sostenibilidad hoy en día es importante, es el negocio básicamente para que las empresas puedan seguir operando. Hablamos de modelos de negocios sostenibles como tal. ¿Qué es lo que busca? Trae conferencistas nacionales, conferencistas internacionales, tenemos paneles para poder discutir temas bastante relevantes como tal, porque hoy en día estamos hablando de un tema de financiamiento verde. ¿Qué es eso que se escucha que es ESG, ambiental, social, gobernanza básicamente? Esto es el 24 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto lo está organizando directamente la Asociación Bancaria de Guatemala a través de la Escuela Bancaria de Guatemala y es una invitación para que podamos participar. Yo creo que esto no es algo que solo los bancos tienen que saber, sino al final es algo bien importante para las empresas como tal, para saber de qué forma yo puedo entrar en toda esta ola, si lo podríamos decir así, que hoy en día es uno de los factores tan importantes que se están hablando alrededor del mundo, ¿sí? Creo que por ahí hemos escuchado mucho, y más ahorita con el cambio de Trump como tal, que la sostenibilidad sí, la sostenibilidad no, pero al final la sostenibilidad es el negocio. Creo que Correcto. No podemos hacernos de la vista gorda de la crisis climática en la que nos encontramos, y es básicamente cómo mi empresa puede llegar a ser una empresa con propósito, cómo mi empresa puede llegar a resolver una problemática guatemalteca, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan los consumidores hoy en día? Los consumidores hoy en día buscan empresas que tengan de una u otra forma valores como los que yo tengo. Entonces es justamente este valor agregado que se está buscando. Por eso es una invitación para que todos ustedes nos acompañen 24 de abril en el Hotel Barceló de la Ciudad de Guatemala de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Congreso Regional de Finanzas Sostenibles organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala a través de la Escuela Bancaria de Guatemala. Correcto, sí, y fíjate que hay un tema aquí, uno de los foros que va a ser al mediodía, que habla sobre cómo la sostenibilidad puede impulsar el crecimiento empresarial y económico de un país. Claro. Y eso me lleva a la pregunta que te tenía.
Hablemos sobre la rentabilidad económica de los negocios sostenibles. Ok. Hablemos de sus características o, digamos, alguien que quiere empezar en este giro, en esta modalidad, ¿qué debe de hacer para poder meterse a hacer un negocio sostenible y tener esa rentabilidad, ¿verdad? Claro. Yo creo que todas las empresas coincidimos en algo y es que todos queremos generar utilidades, ¿sí? Nadie pone una empresa diciendo va a quebrar, va a desaparecer. Más bien lo que las empresas dicen es, yo quiero que esta empresa, este emprendimiento pueda durar muchísimos años. Hagamos algo, retrocedamos muchísimos años atrás y vayámonos a la época de los mayas. Los mayas tenían algo que se llamaba la cosmovisión. Claro. ¿Qué era la cosmovisión? Era cómo encuentro este balance entre los recursos naturales renovables, es decir, la madre tierra, con el ser humano. ¿Cómo logro poder malabarear todo lo que está pasando en este momento en mi entorno? La sostenibilidad no es una moda, la sostenibilidad viene desde muchísimos años atrás. Ahora, ¿qué es lo que hacen las empresas? Yo quiero ser rentable, pero para ser rentable no puedo descuidar dos dimensiones bastante importantes. La social, que tiene que ver con las personas, y la ambiental, que tiene que ver con todos los recursos que yo utilizo para poder operar. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pilares fundamentales cuando yo hablo de un modelo de negocio sostenible y quiero enfocarme directamente en la dimensión ambiental? ¿Qué beneficios tengo? ¿Cómo puedo entrar? Primero hablamos que una de las ventajas de poder implementar la sostenibilidad en una empresa es la reducción en costos operativos. Hablamos de que hay empresas hoy en día que están colocando y están utilizando energía renovable, ¿sí? Paneles solares, que es energía solar, energía hidráulica, energía eólica, biomasa, es decir, tenemos diferentes fuentes de energía renovable. Con esto, los costos operativos pueden ir bajando. Por el otro lado, podríamos hablar también que hay empresas hoy en día que están utilizando el financiamiento para poder instalar algunos proyectos que tienen que ver con la gestión del agua, ¿sí? Hace poco, en la empresa donde yo trabajo, acabamos de inaugurar un sistema de captación de agua de lluvia. ¿Qué nos permite el sistema de captación de agua de lluvia? Utilizar un recurso natural para poder utilizarlo directamente en las operaciones de la empresa como tal. Tenemos planta de tratamiento de agua, es decir, tenemos diferentes fuentes para poder hacer esto de una mejor manera. También hay empresas que utilizan el compostaje, es decir, de una u otra forma hablamos de la reducción de costos operativos, en primer lugar. Segundo lugar, el poder implementar prácticas sostenibles me permite poder tener acceso a fuentes de financiamiento con un costo más bajas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo puedo tener y puedo reducir un poco la parte del interés o algunos productos financieros directamente para poder utilizarlo a través de este tipo de prácticas socialmente responsables. Y por el otro lado me permite también gestionar de una mejor manera el riesgo, ¿sí? Todas las empresas estamos de una u otra forma propensas a cualquier tipo de riesgos, pero el poder implementar estrategias de sostenibilidad me lo pueden permitir. Y uno de los puntos más importantes que también muchas veces no se habla de eso es la gestión de la atracción y la retención del talento humano, que las empresas gastan muchísima plata en poder atraer y retener a este talento. ¿Qué pasa cuando las personas pueden decir, yo trabajo en una empresa socialmente responsable, esto me genera una fidelidad directamente con el patrono? Correcto. Esto impacta a los indicadores del INPS, que de una u otra forma las empresas y las áreas de recursos humanos les interesa muchísimo. Entonces, ¿cómo impacta y cuáles son estos beneficios que tengo al poder desarrollar estrategias de sostenibilidad en factores económicos, si lo podríamos decir así? Resumiendo quizás un poquito, es reducción de costos operativos, mitigación del riesgo, atracción y retención del talento humano, y de otra forma también podríamos hablar de la penetración de nuevos mercados, la fidelización de mis clientes, la innovación que puedo tener en mis productos como tal, porque estamos hablando de dejar un modelo de negocio tradicional, que era un modelo de negocio lineal, a tener un modelo de negocio innovador, que es un modelo de negocio circular, si lo podríamos decir así. Entonces, aquí me puedo extender, Luis, este tema me encanta, pero es básicamente eso de lo que podríamos ir hablando un poco, de cuáles son las ventajas al momento de implementar la sostenibilidad en los modelos de negocios. No, sí, fíjate que cabal, esa era una de las preguntas que tenía a continuación. Las diferencias entre un negocio
sostenible a un negocio tradicional. Ahorita mencionaste dos temas, pero creo que no lo hemos abordado porque no te lo he preguntado. Las diferencias entre, por ejemplo, una economía circular a una lineal. Claro. Hablemos de eso. Yo entiendo que la circular pues es darle todo un uso y volver a reusar. Total. Mientras que la lineal, pues, se usa, o sea, se genera, se usa y se desecha. Total. Pero ahora, démoslo vos que sos más técnico y más profesional en esa área, explícanos las diferencias entre esas dos economías y cuál es la ventaja en tener o entrar a un giro de negocio sostenible a estar en uno tradicional, en estas alturas del partido, ¿no? Total, tal vez para contarles un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Modelos de negocios tradicionales o lineales significa, yo traigo de la naturaleza, extraigo los recursos naturales renovables, produzco el producto, lo utilizo y lo desecho. Y regreso otra vez al planeta a hacer exactamente el mismo proceso como tal. De una u otra forma estamos hablando del gasto, de la extracción de la materia prima, de la producción y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy hablando de un modelo de negocio de economía circular, que aquí básicamente partimos de las 3 R's a las 7 R's, ¿sí? Básicamente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo extraigo el recurso natural renovable, produzco mi producto, lo utilizo, pero en lugar de desecharlo, le vuelvo a dar un segundo uso. Y entonces este segundo uso yo lo puedo monetizar. Ya no estoy regresando a extraer materia prima, sino que eso mismo le estoy dando vueltas prácticamente. Casos de éxito. Aquí en Guatemala hay un emprendimiento bastante chilero que a mí me gusta mucho que se llama Gron. Gron es un emprendimiento guatemalteco que se ubica en Antiguo Guatemala. ¿Y qué hace esto básicamente? Con las botellas de vidrio, ellos lo que hacen es que lo transforman y lo convierten en vasos, en recuerdos, en jarrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que de una u otra forma, si no llega a ser reutilizado, termina en las calles. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo utilizan, lo convierten y le vuelven a dar un segundo uso como tal. Entonces, creo que hemos visto incluso casas de perros, botes de basura con plástico reciclado. ¿Y qué es lo que también están haciendo empresas grandes como las embotelladoras como tal? Ellos están proponiendo poder recuperar todo el plástico PET que de una u otra forma está en el planeta básicamente para poder volverlo a utilizar. Con esto reducen los costos de tener que estar extrayendo y generando plástico nuevo y entonces es ahí donde empezamos a hablar de una economía circular básicamente. Pero lo más importante y la diferencia de un modelo de negocio tradicional es que un modelo de negocio tradicional lo que está pensando es en el corto plazo, ¿sí? Convierto o transformo o genero, utilizo y desecho. Un modelo de negocio pensando en una economía circular lo que está buscando es cómo la última parte del desecho es lo último que estoy generando para poder seguir operando en el largo plazo. Esas es quizás un poquito las diferencias que tenemos de una y de otra. Ahora bien, siempre hago esta pregunta. Todos estos procesos o proyectos o líneas de pensamiento o de acción tienen que tener un marco legal que los fortalezca o que los empodere. En tu experiencia en estos proyectos, si yo te dijera a vos el andamiaje legal que Guatemala posee es apto para el tema de generar negocios sostenibles. Recordemos que Guatemala es un país muy tradicional, muy conservador. Las cosmovisiones que tenemos son amplias. Claro. O sea, no es lo mismo lo que está pasando en San Marcos o Huehuetenango a lo que pasa en Escuintla o Santa Rosa, a lo que pueda pasar en Izabal. Es así de grande, ¿verdad? Claro. Entonces, yo te pregunto este tema y siempre lo hago es, los andamiajes legales para este tipo de acciones, ¿cómo lo ves vos? ¿Consideras que porque todo esto es como la tecnología, claro, va avanzando y siempre vas encontrando nuevas aristas para poder trabajar tu ecosistema favorable? Pero a nivel legal, que cuesta más porque tenés que caer a una comisión de economía, si querés, o una economía, una de finanzas o una de ambiente, en el Congreso de la República, o los entes que regulan esto son muy burocráticos y muy lentos. ¿Cómo ves vos el tema del andamiaje legal en Guatemala? ¿Realmente estamos acorde a todo lo que hemos hablado en torno a esto?
Yo creo que Guatemala tiene una gran ventaja y es que en un tema de política pública, si lo podríamos decir así, en temas de sostenibilidad, es muy poco lo que se tiene. Entonces es una gran oportunidad que tienen las empresas básicamente para poder generar nuevas ideas de negocio, y no solamente la generación de nuevas ideas de negocio, sino la transformación de modelos de negocios tradicionales a modelos de negocios sostenibles. ¿Qué es lo que pasa? Y creo que todos ustedes se recuerdan con el acuerdo gubernativo del tema de la separación de los residuos. Sí, los residuos, creo que ahí hubo mucha polémica, que si fue bueno, que si fue malo, que si tenemos toda la infraestructura para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que Guatemala tiene mucha oportunidad, y esa oportunidad la podemos aprovechar las empresas para generar nuevas ideas de negocios, básicamente la transformación de ideas de negocios, y es ahí donde creo que emprendimientos desde los más pequeños que se vuelven monstruos básicamente, y hablaba ahorita hace poco el caso de un ecofiltro, por ejemplo, hablaba también del ejemplo de Gron, que era otro, podría darles muchos otros ejemplos. Yo creo que eso es algo bastante bueno que podríamos utilizar a nuestro favor, si lo podríamos decir así. Países vecinos, quizás como Costa Rica, que tienen, como bien lo decía Luis, un andamiaje en un tema de gestión ambiental bastante robusto. Creo que eso de una u otra forma hace que las empresas tengan un poquito más de dificultad al momento de poder empezar. Son realidades totalmente distintas y no estoy comparando Guatemala con Costa Rica como tal, pero claro, quizás para traerlo aquí a colación y poder hablar de ello, lo que sí creo es que Guatemala tiene muchísima oportunidad. Y aquí viene algo bien interesante, y es la parte de las alianzas público-privadas. ¿Qué hace sostenible una nación? ¿Qué es lo que hace sostenible un proyecto como tal? Es la correlación de estas acciones que tiene que ver o que involucra de una mejor manera al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil, y el tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que esa es la oportunidad que Guatemala hoy en día todavía no está aprovechando, y que es bastante necesario para poder hablar directamente de un desarrollo social. No, definitivamente, no, tenés toda la razón, y por eso lo preguntaba, porque conociendo uno los sistemas gubernamentales, hay una comisión de micro, pequeña y mediana empresa, que no sé si se abordará estos temas desde el punto de vista de la Comisión de Ambiente, también no lo sé si habrá, desde el sector de economía también no sé. Es un tema que aún no ha sido, o tal vez desde lo público, cabal, lo que estabas hablando de alianzas público-privadas, desde lo público no ha habido una campaña de concientización o de armonización o de divulgación. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos a ver un proyecto a El Salvador sobre el manejo de los desechos. Claro. Entonces ellos tienen esas plantas de tratamiento donde ellas te clasifican. Lo que es orgánico, lo que es plástico, lo que es metal, te lo clasifican. Claro. Y caen, lo vamos a poner en diferentes bolsones. Entonces, digamos, lo orgánico lo pueden volver fertilizante. Claro. O sea, se reutilizó. El plástico lo agarras y por toneladas se lo vuelven a llevar las mismas empresas que lo generaron y vuelven a hacer otra vez botellas o botes plásticos o otras cosas más. Y con el metal igual, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es tratando de no dejar eso tirado ahí y volver a generar más, ¿verdad? Entonces, claro, Guatemala aún, por ejemplo, en las corporaciones municipales o gobiernos locales, ese es uno de los grandes problemas, el manejo, claro, de la basura, ¿no? Y por no haber ese marco legal, muchas veces no se pueden lograr hacer cosas, ¿verdad? Totalmente. Ahora bien, estábamos hablando de las micros, pequeñas y medianas empresas. Definitivamente, no sé si vos que has sido catedrático universitario y sos catedrático universitario, la importancia de la educación, de la formación en esto. Si alguien, o ¿dónde podrías vos empezar si vos querés meterte en esto, pero desde el punto de vista académico para quererlo empezar a... Porque no puedes meterte a un tema si no lo has estudiado. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Qué recomendás vos? Yo siempre pregunto, bueno, queremos saber de seguridad vial, ¿a dónde vamos? Quiero saber de seguridad alimentaria, ¿a dónde vamos? Claro. Quiero saber de seguridad ciudadana, ¿con quién me aboco? Entonces, en este caso de la sostenibilidad, de generar negocios que sean amigables a lo social, en lo ambiental,
y pues finalmente en lo económico, ¿a dónde agarramos? ¿Dónde podemos nosotros empezar a educarnos? Pues, Claro. porque al final nosotros pues tenemos ya cierta edad, ya nuestro enfoque de pensamiento es uno, lo que vos hablaste de los millennials, los centennials están pensando en otra cosa, Claro. pero digamos, ¿cómo hacemos para que las generaciones que ya estamos un poco más grandes y ya más formadas de otra forma, podamos engancharnos a esto, que es importante? Sí, yo creo que estamos en uno de los mejores momentos para los temas de sostenibilidad. Hoy en día el acceso a cursos, diplomados, certificaciones es bastante accesible. Todas las cámaras o la gran mayoría de las cámaras y las gremiales tienen justamente este tipo de cursos, de certificados, de diplomados y demás. Yo pertenezco a varias gremiales y cámaras aquí en Guatemala y les puedo decir, AGEXPOR tiene un diplomado justamente en temas de sostenibilidad, Cámara de Comercio, Cámara de Industria tiene varios. Creo que también las universidades como tal han empezado a trabajar temas directamente de algunos cursos libres para poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas como tal. Y creo que también organizaciones como la Asociación Bancaria de Guatemala, para los que son banqueros o para las personas que trabajan en alguna institución financiera como tal, tienen precisamente este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. Y creo que el Corefis ahí es una de las mejores opciones que ustedes tienen. Es decir, si yo precisamente sé que esto es el negocio, que esto es de lo más relevante, hoy en día los temas de sostenibilidad ya no son emocionales, sino que son cada vez más racionales. Me permiten acceder a nuevas fuentes de ingresos, me permiten acceder a nuevas fuentes de financiamiento, a ser cada vez más versátil en el mercado. Entonces creo que justamente, Luis, ahí es donde podríamos poder recomendarles a las personas que están viendo este programa que asistan el 24 de abril a las 8 de la mañana en el Hotel Barceló al Congreso Regional de Finanzas Sostenibles Corefis. Hay algo bien interesante también, y es que muchas veces creemos que la sostenibilidad es solo para las empresas corporativas. Y a mí me gusta utilizar este ejemplo. La empresa corporativa es, pensemos el Titanic, ¿sí? Es un barco gigante, es enorme, un montón de tripulantes y demás. ¿Qué fue lo que pasó con el Titanic? Se le atraviesa un iceberg, por ejemplo, y no tiene la facilidad o la versatilidad para girar de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque es una empresa tan grande, tan burocrática o algo que las decisiones como tal tienen que pasar por diferentes escalones, si lo podríamos decir así. ¿Qué pasa si el Titanic no hubiera sido, o ese momento el Titanic hubiera tenido la forma de una lancha? ¿Sí? Creo que ese iceberg se pudo haber esquivado de una forma más rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre una pequeña, micro, mediana empresa a una empresa corporativa, yo creo que tienen más esa versatilidad de la adaptación. El mercado cambió, no está cambiando, bueno, está cambiando constantemente, pero ya cambió. Los negocios están cambiando, todo está cambiando, y yo creo que esto es directamente el negocio para que lo podamos entender. No, y fíjate vos que el ejemplo que pusiste es el que yo siempre menciono a nivel gubernamental. El gobierno o el ejecutivo o el Estado es un elefante blanco. O sea, cada paso que da es lento, porque ahí es un monstruo, ¿no? Mientras que, digamos, el tema de las micros, pequeñas y medianas empresas tienen más versatilidad, son más manejables, más moldeables, tienen una forma más rápida de poder reaccionar a estos cambios, ¿no? Estaba viendo que ahí en el Corefis hay un elemento o un foro temático bien específico que tenemos ya un minuto, pues el tema de las mujeres. El tema de las mujeres es sumamente importante. La mayoría de emprendimientos en Guatemala son generados por mujeres, que son más del 50% de la población aquí en Guatemala. Contanos ejemplos de negocios de sostenibilidad, si tenés alguno donde estén las mujeres participando. Casi siempre las mujeres en las comunidades donde se hacen estos megaproyectos, ellas son también parte importante de todo esto, ¿no? Contanos un poquito de esta parte de mujeres. Sí, yo creo que hoy en día el tema de equidad de género es algo fundamental para todas las empresas. Cada vez las empresas están teniendo dentro de sus juntas directivas, dentro de todo el proceso administrativo como tal, están incluyendo más mujeres. No por el simple hecho de ser mujeres, sino que hablamos de empresas
más inclusivas. Hay un proyecto que a mí me encanta, que también es guatemalteco, que se llama Wakami. Yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado y lo conocemos. ¿Qué hace Wakami? Justamente trabaja con mujeres de áreas rurales, les enseña temas de bisutería y las convierte en proveedoras y al final les está generando empleo. Entonces, yo creo que hoy en día todo esto está cambiando de una forma tan acelerada que es positivo al final para Guatemala. Ok, pues bueno, José, gracias por haber estado aquí con nosotros en Factor Seguridad. Realmente va a ser interesante ver las charlas en Corefis. Esto fue Factor Seguridad, hablamos de negocios sostenibles, los vemos en una próxima oportunidad. Pasen feliz noche. Gracias.